Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual mencionaremos la propiedad característica de un movimiento armónico simple, es decir, la propiedad que caracteriza este tipo de movimientos. Bien, se mencionó que si la partícula en general, cuando el tiempo se va a comenzar a cronometrar, cuando el tiempo vale cero, no está en el punto A, sino que está en el punto B, que forma una fase inicial phi, un ángulo phi, y a partir de aquí se va a comenzar a mover. Las ecuaciones vectoriales son las que están acá en el tablero, conocidas, ¿no? El vector posición es igual a la amplitud por el coseno de la fase en la dirección del vector unitario y la velocidad, que es realmente la velocidad en X, pero como es la única a la que se está hablando acá, la velocidad, el vector velocidad sería menos la velocidad angular por la amplitud por el seno de la fase en la dirección del vector unitario y el vector aceleración sería menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la fase en la dirección del vector unitario. Bien, y aquí tenemos una primera deducción que se obtiene a partir de simple observación. Tenemos que X es igual a esta expresión de acá, el vector posición es igual a la amplitud por el coseno de la fase en la dirección del vector unitario. Pero esta expresión es la mismita que está acá, esta que acabo de encerrar, exactamente igual. ¿Qué concluimos entonces? Que el vector aceleración es igual a menos la velocidad angular al cuadrado multiplicada por esta expresión, pero esta expresión equivale al vector posición X. Es supremamente importante. Esta es la propiedad característica del movimiento armónico simple vectorialmente. ¿Qué significa? Que en todo movimiento armónico simple se cumple que el vector aceleración es un múltiplo escalar del vector posición, pero donde el escalar que multiplica el vector posición será negativo. ¿Por qué negativo? Porque la velocidad angular al cuadrado, por estar elevado al cuadrado a un exponente par, siempre será positivo. Con este menos que antecede sería negativo. Entonces repito, vectorialmente la propiedad característica del movimiento armónico simple es que el vector aceleración es un múltiplo escalar del vector posición con el escalar negativo. ¿Qué significa eso? Que el vector aceleración y el vector posición siempre tienen la misma dirección pero sentido contrario. La misma dirección pero sentido contrario, dado a que este escalar es negativo. Cinemáticamente, ¿qué se tiene? La misma relación, en esencia es la misma relación. A igual, la coordenada de la aceleración. Esta expresión sería esta misma que está acá, ¿verdad? Luego se tiene que la coordenada del vector aceleración sería menos w cuadrado por la coordenada del vector posición. En este contexto escalar se dice que la aceleración, realmente la coordenada de la aceleración, es directamente proporcional a la coordenada de la posición X con un coeficiente de proporcionalidad negativo. ¿Por qué coeficiente de proporcionalidad negativo? Por lo que mencioné ahorita. W al cuadrado es positivo, con este menos que antecede sería negativo. Entonces repito, escalarmente se tiene que la propiedad característica del movimiento armónico simple es que la coordenada de la aceleración es directamente proporcional a la coordenada de la posición
con un coeficiente de proporcionalidad o constante de proporcionalidad negativo. Recíprocamente, si en un movimiento cualquiera uno llega a probar que el vector aceleración siempre tiene sentido contrario al vector posición, se concluye que ese movimiento es un movimiento armónico simple. Escalarmente, si en un movimiento cualquiera se llega a probar que la coordenada de la aceleración es directamente proporcional a la coordenada de la posición, repito, si la coordenada de la aceleración es directamente proporcional a la coordenada de la posición con una constante de proporcionalidad negativa, se deduce que ese movimiento se trata de un movimiento armónico simple. De esta ecuación vectorial, vamos a la ecuación vectorial una vez más. El vector aceleración igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el vector posición. De la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza resultante, que la masa por aceleración, es igual a la fuerza resultante, la fuerza que actúa sobre el cuerpo de masa m. Segunda ley de Newton. Y aquí podemos despejar la aceleración. Queda que el vector aceleración sería igual al vector fuerza dividido entre el escalar m, la masa. Y acá vamos a reemplazar, en esta relación, vamos a reemplazar el vector aceleración por el vector fuerza sobre el escalar masa. ¿Y qué tendríamos entonces? Reemplazamos el vector aceleración por su equivalente, que sería el vector fuerza sobre la masa igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el vector posición. Transponiendo términos, queda que el vector fuerza es igual a menos la masa por la velocidad angular al cuadrado por el vector posición. En términos de fuerza, ¿qué tenemos? Este escalar de acá es positivo, omitiendo el negativo que hay acá, porque la masa de un cuerpo siempre es un número positivo. W al cuadrado siempre es positivo. Positivo por positivo me da positivo. Con este menos nos daría negativo. ¿Qué significa? Que esta propiedad característica vectorialmente se convierte en esta. Es decir, que si en cualquier movimiento armónico simple se tiene que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo de masa m es igual a menos la masa por W al cuadrado por el vector posición. Como este escalar de acá todo es negativo, con este menos, considerando este menos, es negativo, entonces significa que la fuerza, el vector fuerza, tiene sentido contrario al vector posición. Recíprocamente, si en un movimiento se llega a probar que el vector fuerza y el vector posición tienen sentido contrario, en todo momento se concluye que ese movimiento es un movimiento armónico simple. Escalarmente, ¿qué se tendría? Pues que la magnitud de la fuerza, la coordenada realmente del vector fuerza, sería igual a menos la masa por W al cuadrado por la coordenada del vector posición. En este contexto se dice que la coordenada del vector fuerza es directamente proporcional a la coordenada del vector posición con una constante de proporcionalidad negativa. Bien, vamos a borrar acá.
Voy a borrar aquí esto. Bien, de esta relación vamos a llamarle a esta constante de acá, que acabo de encerrar en color rojo, masa por W por velocidad angular al cuadrado, vamos a llamarle K, una constante K. Se denota con la letra K, constante K, igual a masa por la velocidad angular al cuadrado. Pues claramente esta constante es positiva, porque la masa es positiva, W al cuadrado es positivo, el producto del positivo es positivo. Entonces, ¿qué tenemos? Se tiene entonces que el vector fuerza se convierte en menos esta cantidad que le vamos a llamar K. Entonces decimos que el vector fuerza es igual a menos una constante positiva, la constante K positiva, por el vector posición X. Escalarmente, ¿cómo se tendría? Pues que la coordenada del vector fuerza es igual a menos la constante K por la coordenada del vector posición. Ya escalarmente. Bueno. De esta relación, masa por W al cuadrado igual a la constante K, se tiene que, despejemos W. W cuadrado sería igual a K sobre M. O sea que W sería igual a la raíz cuadrada de K sobre M, sacando raíz cuadrada por lado de esta igualdad. Por lo tanto, ¿qué se tiene entonces? Sabemos que el periodo del movimiento es 2pi sobre W. O sea, 2pi sobre. Pero W sería raíz cuadrada de K sobre M. Aplicando ley de oreja y distribuyendo la raíz mejor y aplicando ley de oreja, se llega a que el periodo será igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante K. Y la frecuencia sabemos que es 1 sobre periodo, o sea, el recíproco de esta expresión, o sea que sería 1. Se tendría entonces que la frecuencia es 1 sobre 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la constante K sobre la masa del cuerpo. Dos fórmulas muy importantes que utilizaremos en los próximos ejemplos. Bien, con esto vamos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada.